Saludos para todos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético que para este tercer trimestre del 2023 lleva como nombre Efesios, una epístola dedicada a los miembros de esta iglesia por el apóstol Pablo. Y para este sábado 26 de agosto tendremos el honor de sentarnos a compartir y a repasar como hermanos la lección número 9 del trimestre, que tiene un título que desde que yo lo leí, de verdad que fue un verdadero llamado directo a mi vida espiritual. Anden como sabios, y para andar como sabios hay que acercarnos al Señor por medio de la oración. Voy a pedirles en estos momentos que por favor se conecten junto conmigo a través de esta transmisión para pedirle al Señor inteligencia, comprensión y sabiduría para poder asimilar las lecciones y las enseñanzas de la lección de esta semana. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí una vez más, amado Padre, conectados y congregados para repasar la lección que nos regalaste esta semana. Anden como sabios, un llamado a los efesios y un llamado a la iglesia de este tiempo contemporáneo. Te pedimos, Señor, que a continuación, al repasar día por día, podamos conocer más a Jesús y poder experimentar en nuestra vida personal ese llamado que nos haces. Acompáñanos a continuación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos inmediatamente a la lección del sábado 19 de agosto, donde encontramos la clásica introducción. Y para ello le damos un repaso al versículo de memoria para esta semana. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que a la letra nos dice: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No, pero este versículo lo abarca todo, y a medida que vayamos día por día vamos viendo cómo se desilvana cada una de las ideas que componen el texto de memoria para esta lección número 9 en este trimestre. Vamos a continuación con los énfasis que en esta semana la lección manejó. Los tres énfasis que encontramos para esta semana: empieza el primero diciéndonos el contraste entre los que valoran los paganos y los creyentes. Miren lo que es el valor para los que no conocen a Dios, pero lo que vale realmente para los que sí conocen al Señor. El segundo énfasis nos dice que en el juicio se hará evidente el verdadero valor de las cosas. Hoy hay discusiones, debates, opiniones contrarias, incluso hasta enemistades y peleas por lo que vale para el uno, pero que el otro desvaloriza. Pero la lección nos está llamando la atención a un énfasis muy especial. En el juicio, en el juicio, este debate finalmente terminará, porque saldrá a la luz todo lo que realmente en esta vida valía. Tercer énfasis. El tercer énfasis nos llama a aprovechar las gangas que se encuentran en Cristo mientras haya vida. Mientras el Señor regresa por segunda vez, aprovechemos todas las oportunidades. Esas son las gangas de las cuales nos habla la lección. Atención todos, porque empieza el espíritu de profecía a complementar la lección con las notas inspiradas de la sierva del Señor. La primera nota para este sábado se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 377 y 378. Cristo había anticipado que se levantarían engañadores, por cuya influencia la maldad se multiplicaría y la caridad de muchos se enfriaría. Advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos. Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían prevenirse, pues al recibir a falsos maestros, abrirían la puerta a errores por los cuales el enemigo podría empanar las percepciones espirituales y hacer tambalear la confianza de los nuevos conversos al evangelio. Cristo era la norma por la cual debían probar las doctrinas presentadas. Todo lo que no estaba en armonía con sus enseñanzas debían rechazarlo. Cristo crucificado por el pecado, Cristo resucitado de entre los muertos, Cristo ascendido a lo alto, esta era la ciencia de la salvación
que ellos debían aprender y enseñar. Esta nota del espíritu de profecía, más que introducción, parece como una conclusión, ¿cierto? Pues así te imaginarás la naturaleza del contenido, de los textos, del don profético para el complemento de esta lección. Así arrancamos entonces el día sábado, proseguimos con el día domingo. El domingo la lección lleva como título 20 de agosto, el domingo 20 de agosto, sino acciones de gracia. Vamos a darle un repaso a los puntos claves de este día para que entendamos mucho mejor lo que este título nos sugiere. El primer punto clave nos dice que debemos andar en el amor, que andar en el amor es inspirarse en el amor de Cristo hacia otros. Cuando dice andar en el amor, ¿pero cuál amor? Pues el amor de Jesús. ¿Y de qué manera? Ese amor que manifestó el Señor Jesús hacia nosotros, ese es el mismo amor en el que los hijos de Dios debemos andar. Segundo punto clave. El segundo punto clave del día domingo habla acerca de la preocupación de Pablo por la ética sexual de los creyentes. Ya en los tiempos de los efesios, desde el primer siglo de nuestra era cristiana, ya polulaban una cantidad de corrientes, de posiciones, de conceptos, de ideologías, y a él le preocupaba mucho la ética sexual que manejaran los miembros de la iglesia de los efesios. En el mundo circulaban muchas corrientes y muchas versiones y muchas cosas acerca de cómo llevar la sexualidad, pues había que ser muy cuidadoso para que éstas no permearan el subconsciente colectivo de los hijos de Dios. El tercer punto clave del día domingo nos dice o nos habla acerca de la conducta sexual en nuestra cultura actual. Ocurre lo mismo. Hay que velar para que lo que en el mundo se cree o se piensa o se concibe de manera tergiversada de la sexualidad no ingrese o no atente con nuestro sistema de creencias, con nuestra teología y sobre todo con nuestra vida práctica como hijos de Dios. La sierva del Señor a continuación y a propósito de estos puntos claves afirma lo siguiente. La sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en las páginas 230 y 231, le hace un llamado a la iglesia de la siguiente forma. Los cristianos han de ser como Cristo, deben tener el mismo espíritu, ejercer su misma influencia y poseer la misma excelencia moral que Él poseyó. Los idólatras y corrompidos de corazón tienen que arrepentirse y volver a Dios. Los que son orgullosos y que se justifican a sí mismos tienen que subyugar el yo y arrepentirse con corazón manso y humilde. Los que se inclinan hacia la mundanalidad tendrán que desprender los tentáculos de su corazón de la basura del mundo a la cual están prendidos y entrelazarse con Dios. Han de convertirse en personas de pensamiento espiritual. Los deshonestos y prevaricadores tienen que hacerse justos y rectos. Los ambiciosos y codiciadores han de ocultarse en Jesús y procurar su gloria y no la propia. Tienen que despreciar su propia santidad y acumular tesoros en el cielo. Los que no oran tendrán que sentir la necesidad tanto de la oración secreta como la de familia y elevar sus plegarias a Dios con gran fervor. Como adoradores del Dios verdadero y viviente, debemos llevar fruto correspondiente a la luz y privilegios de que disfrutamos. Muchos están adorando ídolos y no al Señor del cielo y de la tierra. Cualquier cosa que los hombres amen y en la cual confíen y que sustituya al amor y la confianza completa en el Señor, se convierte en ídolo y así queda registrada en los libros del cielo. Contundente, no tengo palabras para añadir, porque esta cita, como muchas del espíritu de profecía, se explican solas. Vámonos inmediatamente a la lección del día lunes. El lunes 21 de agosto la lección lleva el título casi parecido al de esta semana: andar como hijos de luz. Lo vamos a entender con los 3 puntos claves de este día. Al estar engañados se pone en riesgo la salvación. Este es el primer punto clave del día lunes. Por supuesto, muchas personas pueden estar sinceramente engañadas, inocentemente engañadas,
o simplemente complacerse en el engaño del cual son conscientes, pues inevitablemente la salvación se pone en riesgo. El segundo punto clave del día lunes nos dice que el mismo Dios advierte sobre juicios, sobre sus juicios venideros. Un Dios de amor que disciplina, que da la paga, que da la recompensa a cada uno según sea sus obras, también nos advierte, también nos anuncia el galardón y también el juicio, el resultado de lo que nosotros mismos nos ganamos de acuerdo a nuestras elecciones. Para este día lunes, el tercer punto clave cierra con la siguiente idea. Andar como hijos de luz es igual buscar lo que agrada al Señor. Simplemente pongamos en oración y por medio de un discernimiento espiritual busquemos hacer lo que a Dios le agrada. Y hacer lo que a Dios le agrada es andarle en la luz. El matinal Hijos e Hijas de Dios en la página 202 se nos dice claramente: andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Significa apartar toda lobreguez. No debéis descansar satisfechos diciendo solamente: yo soy un hijo de Dios. ¿Estáis contemplando a Jesús y al contemplarlo os estáis transformando a su semejanza? Caminar en la luz significa avanzar en el desarrollo de los dones espirituales. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su rostro expresará la alegría del Señor que mora en su alma. Es la ausencia de Cristo en el alma la que hace que la gente se entristezca y albergue dudas en su mente. Es la carencia de Cristo lo que entristece el rostro y hace de la vida un peregrinaje de suspiros. La alegría es la clave de la palabra de Dios para todos los que la reciben. ¿Por qué? Porque tienen la luz de la vida, la luz de la alegría y regocijo. Y este último se manifiesta en la vida y el carácter. El espíritu de profecía también nos insta, nos llama y nos motiva a andar como hijos de luz. Lección del martes. El martes 22 de agosto, despierta tú que duermes. Un llamado a despertar. Tú que duermes y te alumbrará Cristo. Los tres puntos claves para este día son un contundente llamado precisamente a abandonar ese letargo, ese sueño satánico en los que muchos de manera indiferente se complacen en seguir durmiendo. Los verdaderos frutos deben verse, evidenciarse para testimonio. Cualquiera puede decir que yo estoy bien, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué están manifestando los frutos? El fruto del Espíritu debe evidenciarse, debe ser manifestado públicamente, debe ser visto por los hombres para testimonio, no para vanagloria propia, sino que por medio de un testimonio de frutos cosechados puedan haber muchas almas alcanzadas. Al exhibir los frutos de la luz, los inconversos son ganados para la fe. Nos damos cuenta claramente que al mostrar los frutos, muchos son ganados para el Señor, para el camino de la salvación, porque un testimonio de frutos espirituales vale más que 1000 sermones. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla acerca del poema de los Efesios, de Efesios 5:14. Y este poema es un llamado a despertar del letargo espiritual. ¿Cuántos de ustedes no, al estudiar la lección, no se sintieron como bastante inquietos, en el mejor sentido de la palabra, por el poema de Efesios 5:14? Pero mira que este poema tan profundo, tan pequeño, pero tan sustancioso, nos hace un llamado precisamente a despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La mensajera del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla a continuación. En Mensajes Selectos, tomo 1, entre las páginas 395 y 396, se nos dice: cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en lo interior.
Bebemos del amor de Cristo, así como la rama obtiene su alimento de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si fibra tras fibra hemos sido unidos con la vid viviente, daremos evidencias de ese hecho, dando ricos racimos de fruto viviente. Si estamos conectados con la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de sus seguidores para la gloria de Dios, no para la gloria propia. Por eso una vida que manifiesta frutos es para testimonio de salvación a todos aquellos que serán alcanzados. Esta lección interesante y este llamado contundente continúa de la siguiente forma. El miércoles 23 de agosto, ¿cómo conseguir gangas? Es el título de la lección. ¿Qué ofertas y qué oportunidades para que nosotros vayamos ganando con Jesús? El primer punto clave nos habla acerca del llamado a aprovechar bien el tiempo. Ya nos lo decía el versículo de memoria. El tiempo debe aprovecharse bien. El tiempo, ese don maravilloso del cual Dios nos va a pedir tanta cuenta, es algo valioso. Perdido ya no regresa, bien invertido es muy agradecido. El segundo punto clave nos llama a ser sabios, y ser sabios significa ser entendido en la voluntad del Señor. Eso es ser sabio. Cuando una persona maneja sabiduría es porque entiende las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Una persona sabia es una persona espiritual. Tercer punto clave. La salvación no se compra, pero sí se puede aprovechar la oportunidad que queda antes de que Cristo venga. La salvación no tiene precio, es por gracia, es gratuita, pero con el Señor sí podemos ir haciendo un camino de oportunidades, de puertas abiertas que van abonando a nuestra salvación. Atención, porque la siguiente nota del espíritu de profecía sé que te va a servir espiritualmente para que cada día no solo despertemos y nos levantemos de la cama, sino que despertemos del letargo espiritual. La sierva del Señor afirma en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 118, si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviará la insensatez de la sabiduría humana. Tal es el gran peligro de muchos. No tienen experiencia propia, no han seguido el hábito de considerar con oración por su cuenta, sin prejuicios, las cuestiones y los temas nuevos que puedan surgir. Esperan para ver lo que piensan otros. El disentimiento ajeno es todo lo que se necesita para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. A menos que se percaten de su carácter vacilante y lo corrijan, se verán todos privados de la vida eterna. No podrán resistir los peligros de los postreros días. No son sabios en las cosas que se relacionan con el reino de Dios. En la experiencia y las luchas cristianas se necesita una noble independencia y al mismo tiempo depender del Señor. Oh, no. Volvemos nuevamente como repaso tras repaso al declive del repaso. Vamos ya a la recta final del repaso de la lección de escuela sabática para esta semana, complementados por las notas de la sierva del Señor. El jueves 24 de agosto damos el giro para el final de la lección en esta semana, titulados Adoración llena del Espíritu. Uy, este jueves esto estuvo tremendo, estuvo bastante directo, muy diciente, determinante. Los 3 puntos claves a continuación dan prueba de ello. Número 1, el Espíritu Santo dirige al creyente a una vida de adoración. Recordemos que adoración no es solamente cantar, adoración es estilo de vida. Número 2, la alabanza musical reviste del Espíritu Santo al culto cristiano. Por supuesto que todos nuestros cultos, cultos familiares, congregacionales, en conexión virtual, todos deben estar acompañados de la música de la adoración. Número 3, el objetivo específico de la alabanza musical
es el Señor. Demasiado claro, ¿cierto? Ese es el punto alrededor del cual gira toda la adoración por medio de la música. El camino a Cristo, en las páginas 103 y 104, nos dice el espíritu de profecía: no oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y, sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Estamos llamados a ser más musicales, a cantar más en la ducha, mientras nos cambiamos, mientras estamos en la mesa, mientras salimos, mientras vamos de camino. Estamos llamados a adorar más a Dios por medio de la música. La alabanza musical espanta a los demonios y crea un ambiente de santidad donde quiera que nuestro pie pise. Llegamos entonces así al final de la lección con el repaso del día viernes. La sección para estudiar y meditar del viernes 25 de agosto nos arroja las siguientes conclusiones. 3 conclusiones que desde los énfasis de la semana en el día sábado y cada uno de los puntos clave de cada uno de los días, ahora entonces se conjugan en un magistral cierre. Obsérvenlo a continuación ustedes mismos. Primera conclusión: la iglesia es una comunidad que hace brillar la luz en la oscuridad. Así testifica. Si el templo, si la iglesia, si el grupo pequeño, si tú en el trabajo, en ese colegio, en esa universidad, en esa carrera, en ese semestre, en ese puesto laboral, en ese apartamento o en esa casa donde tú estás viviendo, hay mucha oscuridad alrededor, paganismo, no te sientas incómodo. Fue la voluntad de Dios que tú llegaras ahí con tu luz, porque de qué otra manera a esa oscuridad, a esas tinieblas, llegaría la luz de la salvación. Más bien es una oportunidad para aprovechar. Conclusión número 2: mientras Cristo regresa, debemos andar en la luz. Claro, es nuestro testimonio aquí en la tierra, es el halo de luz que vamos dejando en nuestro camino, porque la luz que nosotros le proyectamos a los demás, finalmente es la misma luz que recibimos del Señor. Siguiente conclusión: la adoración en los últimos días debe distinguir a la iglesia del Señor. Mucho cuidado, es un punto muy sensible, pero la adoración del pueblo de Dios debe ser tan distinta de los demás pueblos nominales que haga así de una u otra manera también distinguir la verdad del error. Hemos llegado a esa sección de cierre que muchos de ustedes me comentan que les gusta: las lecturas recomendadas. Aparte de las notas que cotejan la enseñanza de cada día de la lección, para cerrar de manera general la lección de toda la semana, el espíritu de profecía aparece en este escenario nuevamente con 2 lecturas recomendadas de esta fascinante biblioteca. Las lecturas recomendadas para esta semana son las siguientes. La primera se encuentra en la matutina Exaltada Jesús para el 7 de diciembre con el subtítulo Firmes hasta el fin, en la página 349. Y otro matinal se consolida también como la segunda lectura recomendada. El matinal Cada día con Dios para el 6 de febrero lleva como título Un corazón agradecido y se encuentra en la página 43. De cada una siempre te compartimos con ustedes un parrafito como abrebocas para que te motives, para que degustes en breve un párrafo nada más extraído de cada una de las lecturas. Aquí está el primero. Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, Pedro fue inspirado a señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Habrá un remanente que resistirá hasta el fin, que andará en la luz y, como nos dijo la lección, que andarán como sabios.
Segundo párrafo de la segunda lectura recomendada. Al corresponder con gratitud al Señor por su bondad, puede hacer algo por aquel que lo hizo todo por usted. Considere la profundidad de la compasión que el Salvador manifestó hacia usted. Por usted dio su vida y sufrió cruel muerte de cruz. ¿No puede alabar a Dios por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, Él la recibirá. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por estas magistrales enseñanzas. Tenemos un compromiso con cada lección que pasa. Ahora, más que nunca, debemos andar como sabios. Acompáñame a darle gracias al Señor por este repaso por medio de una humilde oración. Señor, te damos gracias porque nos acompañas día tras día en el estudio de la lección y en este repaso basado y complementado en el espíritu de profecía. Señor, danos el valor, la fuerza, ábrenos las puertas y ensancha nuestros territorios, también nuestros caminos, para que andemos como sabios. ¿Y qué hacer o qué es andar como sabios? En el entendimiento de lo que a ti te agrada. Queremos, Señor, brillar con esa luz que recibimos para ti, pero para tu honra y tu gloria y no para nuestra propia vanagloria, y al mismo tiempo para que nuestro testimonio alcance a tantas almas que lleguen a tus pies. Bendiciones, Señor, que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y como siempre nos despedimos de ustedes en la producción audiovisual de Michael Vanegas, en el relato y el repaso de la lección del pastor Álvaro de la Cruz. Les deseamos a todos ustedes un feliz día.